Lamar nació un 12 de mayo de 1776 en la ciudad de Cuenca, actual Ecuador, como José Domingo de Lamar y Cortázar. Fue hijo legítimo de Marco Lamar y Migura, quien fue secretario de las gobernaciones de Cumaná y Cartagena, así como tesorero y contador de Hacienda de Guayaquil, Cuenca, Bogotá y Quito. Su madre fue Josefa de Cortázar y Lavallén, hermana de don Ignacio Cortázar y Lavallén, quien fuera obispo de Cuenca en 1815, y de don Francisco Cortázar y Lavallén, uno de los hombres más notables de la audiencia de Quito, en donde llegó a ser regente. Fue precisamente con este último con quien José de Lamar viajaría a España siendo aún muy niño. Asentándose en Madrid, donde estudió en el Colegio de Nobles de esa ciudad, destacando en matemáticas y estudios relacionados a la profesión militar. Al igual que la gran mayoría de militares de su época, como Agustín Gamarra y Andrés de Santa Cruz, Lamar fue un militar español en su juventud. Ingresó al ejército español en el prestigioso regimiento de Saboya, donde le fue otorgado el grado de subteniente. En 1794 participó en la Guerra del Rosellón contra la República Francesa. En dicho conflicto, participó bajo las órdenes de un limeño llamado Luis Fermín de Carvajal. Además, según se cuenta, fue por esa época que conoció y entabló amistad con un joven nacido en el virreinato del Río de la Plata, llamado José de San Martín. En mérito a su destacada actuación en este conflicto, Lamar fue ascendido a capitán en 1795. Siguió participando luego en diversas acciones militares contra la Francia revolucionaria, y en mérito a sus destacadas actuaciones lo ascendieron al grado de teniente coronel. En 1808, empezó en España la guerra contra la invasión napoleónica, siendo Lamar partícipe de esta. Bajo las órdenes del general José de Palafox, participó en la defensa de Zaragoza, y dada su destacada actuación, recibió el título de Benemérito de la Patria en grado heroico y el ascenso inmediato a coronel. En 1812, Lamar es transferido al frente de Valencia, dirigido por el general Joaquín Blake. 4.000 granaderos fueron puessto bajo sus órdenes, constituidos en una columna que llevó el nombre de Columna de Lamar. Fue en el frente Valencia donde Lamar cae herido, y es tomado prisionero por el ejército francés. Una vez restablecido, fue enviado y recluido en el castillo Semur, localizado en la Borgoña francesa, pero al cabo de un tiempo logra escapar. Cruzando Suiza consigue llegar a Trieste en Italia, donde se embarca de regreso a España, llegando en 1814. Por ese entonces Fernando VII había recuperado el trono en España, y siendo consciente de los grandes méritos y servicios prestados por Lamar, decide en 1815, ascenderlo al grado de brigadier, y nombrarlo caballero de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. Además de esto, le otorga el cargo de subinspector general del ejército en el virreinato del Perú, razón por la cual Lamar se embarca con destino a Lima. Llegado al Perú en 1816, Lamar toma posesión de su cargo, el cual también incluía administrar y dirigir la fortaleza del Real Felipe, en el puerto del Callao. Por esos días, el vigente virrey del Perú Fernando de Abascal fue sustituido por Joaquín de la Pezuela, con quien Lamar trabó buenas relaciones, participando en todas las juntas de guerra, las cuales buscaban organizar la defensa militar del virreinato, muy a pesar que muchos españoles no lo veían con buenos ojos por su condición de americano.
Pero dado el trato de respeto y cortesía que existía con el virrey Pezuela, y su compromiso con la corona española, La Mar desbarató varios complots contra el virrey, y defendió hasta en 2 oportunidades las fortalezas del Callao, del ataque de las escuadras independentistas procedentes de Chile, bajo el mando del almirante Thomas Cochrane. Por estos actos le es otorgado en diciembre de 1819, el grado de mariscal de campo. En octubre de 1820, se produce un nuevo bloqueo por parte de los independentistas al puerto del Callao. Esto, sumado a la situación insostenible en que se encontraba el ejército realista, provocó en enero de 1821, lo que se conoce como el motín de Asnapuquio, en el que oficiales españoles derrocaron al virrey Pezuela. Por su lado, a La Mar le correspondía ser el elegido para reemplazarlo. Es decir, ser virrey del Perú. Pero los españoles rebeldes decidieron nombrar como nuevo virrey a José de la Serna. Con el avance de los patriotas independentistas hacia Lima, el nuevo virrey La Serna decide abandonar Lima el 6 de junio de 1821, para refugiarse en la sierra, ordenándole a La Mar continuar la defensa de la fortaleza del Callao, a la espera de refuerzos, dejándolo con provisiones muy limitadas, y solo 2.000 hombres a su cargo. Obligado a permanecer en la fortaleza del Callao, y sitiado por mar y tierra, La Mar cumple con el encargo del virrey de mantener su posición, rechazando todos los ataques patriotas, y resistiendo a los bombardeos con que los buques del almirante Thomas Cochrane, y las fuerzas en tierra buscaban derrotarlo. Pasaron 2 largos meses hasta que por fin el virrey La Serna decidió apoyar la resistencia del Callao, enviando al general José de Canterac, quien antes de retornar a la sierra, le dejó a La Mar provisiones para solo 3 días. Pero lo cierto es, que la situación ya era insostenible, y ante la carencia de armas y más provisiones, sumados a sus sentimientos, a su condición de americano, y a su vieja amistad con San Martín, hicieron que el 19 de septiembre de 1821, La Mar decidiera firmar la capitulación del Callao, cuya fortaleza pasó a poder de los patriotas comandados por San Martín. Acto seguido, y considerando que ya había cumplido con su compromiso de servir a la causa del rey, La Mar procedió a solicitar al virrey que le admita la dimisión de su cargo, y acepte su renuncia a todo grado y condecoración recibida, finalizando de ese modo sus servicios con el gobierno español. Las condiciones honrosas y de respeto, que concedió San Martín a los realistas que resistían en el Callao, las cuales les permitía retirarse en traje de gala, volver a sus lugares de origen, tener paso libre para volver a unirse al ejército realista en Arequipa, o incluso integrarse a sus filas patriotas conservando sus rangos, favorecieron a la causa independentista, ya que varios vieron esto como un acto de nobleza, haciendo que muchos pasaran a pelear por el Perú, porque veían que la nueva patria protegía a los que se acogían a ella, en vez de maltratarlos o perjudicarlos. Así lo entendió don José de la Mar, quien sin compromisos ya para con España, aceptó integrarse al ejército libertador con el grado de general de división. Decidido ya, por la causa independentista de don José de San Martín, La Mar viaja a Guayaquil, donde residía parte de su familia. Lo hizo en compañía de Francisco Salazar, enviado por San Martín, para acordar la unión de esfuerzos con el gobierno de Guayaquil, que presidía en ese momento José Joaquín de Olmedo, un guayaquileño que además, era amigo de La Mar. Poco después de arribar a Guayaquil, y enterados las autoridades de esa ciudad del arribo de José de la Mar desde Lima, deciden nombrarlo en enero de 1822, comandante general de la provincia de Guayaquil, intentando así hacer frente a las intrigas de Bolívar y Sucre, para anexar Guayaquil a su proyecto de la Gran Colombia, del cual los guayaquileños no querían ser parte.
Conferido con ese poder, y con la ayuda de otros patriotas, la Mar consiguió la rendición del comandante realista José Villegas, jefe de las fuerzas navales españolas que bloqueaban Guayaquil, y la entrega para la causa independentista de las fragatas Prueba y Venganza, y de la corbeta Alejandro. Como premio a esto, el supremo delegado del Perú, Torre Tagle, otorga a la Mar el grado de Gran Mariscal, el 22 de marzo de 1822. Pero no tardaría en llegar a Guayaquil Simón Bolívar, decidido a anexarla a como de lugar a su creación llamada la Gran Colombia. Y así sucedería. Sucre, junto con tropas guayaquileñas y tropas peruanas comandadas por Santa Cruz, que fueron enviadas por San Martín desde el Perú para ayudarlo, consiguieron la decisiva victoria sobre las fuerzas españolas en Pichincha, actual Ecuador, el 24 de mayo de 1822. Recién el 16 de junio de 1822, haría su aparición en Quito Simón Bolívar, quien llegado desde Colombia, forzaría a la población quiteña, a jurar por su constitución colombiana. Al respecto de esto, el historiador ecuatoriano Hermida Bustos dice lo siguiente. Apenas 5 días después del triunfo en la batalla de Pichincha, habían hecho jurar en Quito la Constitución colombiana, a pesar de las protestas, respetuosas por cierto, de grupos de patriotas desengañados. Sucre, el nuevo intendente del Distrito Sur, muy hábilmente había conseguido otra vez, como lo había hecho en Cuenca, hacerlo con un cabildo abierto. Pero, ¿cómo podían los pueblos jurar por su voluntad, si el jefe del ejército de Colombia era el dueño de la plaza? Pichincha fue un triunfo de todos, y no exclusivamente de los venezolanos. Por eso, Guayaquil se había negado a jurar la Constitución de Colombia, incluso inmediatamente después del triunfo en Pichincha el 24 de mayo. Y esta negativa era del pueblo guayaquileño entero, no solo de Olmedo como jefe civil, o Suya, refiriéndose a la Mar, como jefe militar. Otro historiador ecuatoriano, Alfredo Pareja Díez Canseco, resalta que al día siguiente de la llegada de Bolívar a Quito, la ciudad amaneció llena de letreros que decían: último día del despotismo, y el primero de lo mismo. Luego de todos estos acontecimientos, Bolívar se enrumba con destino a Guayaquil, provincia que como ya hemos dicho también estaba entre sus pretensiones. Pero a su llegada, el 11 de julio de 1822, encontró una fuerte resistencia por parte de la población, y de la Junta de Gobierno de Guayaquil, presidida por José Joaquín de Olmedo, los cuales no veían con buenos ojos la idea de ser parte de Colombia. Esto por supuesto, no frenó la pretensión de Bolívar de anexar Guayaquil a su proyecto gran colombiano, y sin ningún reparo le dijo a Olmedo: Tumbes es el límite del Perú, y por consiguiente, la naturaleza nos ha dado Guayaquil. La posición guayaquileña era clara. Mientras un gran porcentaje se inclinaba hacia una provincia totalmente libre e independiente, otro buen porcentaje se inclinaba a una unión con el Perú, con el cual tenían grandes lazos militares, comerciales y eclesiásticos. Era una muy pequeña minoría, la que se inclinaba por la unión con Colombia, como lo cita el propio edecán y confidente de Bolívar, el general Olerri, lo cual sería bueno repetir. En Guayaquil, el partido por la anexión a Colombia era numéricamente acaso el más débil. Pero esto, además de la negativa de la Junta de Gobierno de Guayaquil, y de la mayoría de guayaquileños a no ser parte de Colombia, poco o nada le importó a Bolívar, que después de entrar a la ciudad con un contingente de 1.500 soldados, que eran tropas que significaban el 10% de la población del por entonces pequeño puerto de Guayaquil, y con el pretexto de que la ciudad era presa de la anarquía, el 13 de julio de 1822 notifica a la Junta de Gobierno, o lo poco que iba quedando de ella, luego que muchos huyeran ante las amenazas por su oposición a la anexión, lo siguiente: que acoge bajo la protección de la República de Colombia al pueblo de Guayaquil, encargándose del mando político y militar de esta ciudad y su provincia, exhortando también indirectamente a la Mar, quien se encontraba en su hacienda, para que abandonara el suelo de Colombia.
Este acto fue una clara artimaña por parte de Bolívar, ya que era consciente que la mayoría de guayaquileños optaban por la independencia o por la unión con el Perú. Pero de este modo imponía en la ciudad una dictadura persuadida por el numeroso ejército que lo acompañaba. Pocos fueron los que se atrevieron a contradecirle, y aquellos que lo hicieron, como José Joaquín de Olmedo, se vieron obligados a huir al Perú. Lo cierto es, que Guayaquil no atravesaba por ninguna espantosa anarquía, y una muestra de ello era que el comandante general de la provincia, don José de la Mar, había podido trasladarse tranquilamente hacia Quito, para saludar y felicitar a Bolívar, en nombre de la Junta Gubernativa de Guayaquil. Además de esto, el gobierno de Guayaquil editaba periódicos sin problemas, dictaba providencias de todo orden, y hasta recibía buques. Declarar que Guayaquil se encontraba inmerso en una terrible anarquía, era en sí, insultante para la Mar. Pues lo hacía quedar como un incompetente, cuando había demostrado todo lo contrario.